Bien, chicas y chicos, continuando con la serie de cápsulas sobre lo que son los mecanismos de transmisión de potencia, en esta ocasión vamos a analizar que hay multitud de proyectos donde tenemos mecanismos de control de movimientos, transmisiones mecánicas o electromecánicas, y los engranajes se convierten en el componente imprescindible para ello. Y entonces nosotros para el óptimo funcionamiento es imprescindible calcular cuál es la relación de reducción. Entonces todos nosotros tenemos un proyecto de engranajes y tú sabes calcular la relación de la velocidad de los mismos. No. Entonces primeramente vamos a analizar todo lo que debes de saber respecto a la relación de reducción o de transmisión, y esta consiste en la relación de la velocidad de rotación de dos o más engranajes conectados entre sí. Uno de ellos ejerce fuerza sobre la otra. ¿A qué nos referimos? A que va a haber un mecanismo transmisor y hay un mecanismo que va a ser el conducido. Esa diferencia, esa relación, viene lo que son inmersos la relación de los diámetros de las dos ruedas que estoy hablando en mención, o en este caso que es una cremallera o tornillo sin fin. Entonces eso implica una diferencia entre las velocidades de rotación, muy importante analizarlo, de ambos ejes, lo que puede verificar mediante el concepto de velocidad angular. ¿Te recuerdas que esta velocidad angular la que analizábamos en física? La relación de reducción de una caja de engranes describe la relación entre las revoluciones por minuto que la vemos nosotros en RPM y del eje de salida y las RPM del eje de entrada, ya sea que para multiplicar un par de fuerzas, reducir la velocidad o ambas cosas. Entonces vamos a conocer lo que son las fórmulas para calcular la velocidad ahorita de reducción. Antes de calcular las velocidades de reducción en un proyecto, es fundamental tener claro la velocidad de salida y el par de salida que se requiere obtener en el reductor y la velocidad y el par de entrada de la cual nosotros vamos a partir. Una vez conocemos ambas cifras, la fórmula de proceder el cálculo sería el siguiente. Y va a ser la relación de transmisión, donde tenemos WS es la velocidad de salida y WE es la velocidad de entrada. ZE es el número de dientes de la rueda conductora y Z sub S es el número de dientes de los conductores. Es decir, tú vas a tener la variable, esta variable I, que es la relación de transmisión, y eso nosotros vamos a tener que va a ser igual entre la velocidad de salida, y eso lo vas a dividir entre la velocidad de entrada. De esta forma, tú conoces la relación de transmisión. Alguno de ustedes me puede decir, quiere decir que la velocidad de salida también puede ser entre la velocidad de entrada. Esta puede ser igual a ¿qué? Puede ser igual a al número de dientes. Entonces, el número de dientes de la rueda conductora dividido entre el número de dientes ¿de quién? De la rueda conducida, que en este caso va a ser S. Entonces, esto es igual. Igual a que pueda tener que también I, la relación de la transmisión, sea igual a los números de dientes. Número de dientes de la rueda conductora entre número de dientes de la rueda conducida, que es Z sub S. Bien, espero que te esté comprendiendo. Entonces, el par de salida y el par de entrada, el par de salida va a ser igual al par de entrada multiplicada por el rendimiento entre la relación de la transmisión. Entonces, ojo, esa es otra formulita, porque te decía que para conocer acá en esta diapositiva
te dice que para conocer las velocidades es fundamental tener claro el par de entrada y el par de salida de donde se parte. Entonces los cálculos de par siempre suponen un rendimiento que varía con el tipo de material. El rendimiento, pues obviamente en los engranajes hay varias etapas, hay etapas de lubricación, que la lubricación pues te hace que tengas un mejor rendimiento, una lubricación efectiva, un mantenimiento adecuado te va a dar un mejor rendimiento. Entonces, con más aproximado sea el rendimiento calculado a lo real, más próximos estaremos de los datos requeridos de eficiencia. La mayoría de los casos se suele pedir la velocidad de salida, se calcula sabiendo la velocidad de entrada y depende de las etapas que tenga el reductor. Esto obedece, porque te dice que en la mayoría de los casos se pide la velocidad de salida, porque la de entrada pues precisamente es una especificación que te la puede dar el fabricante. La distribución de engranajes va ligada también al espacio que existe para el reductor. En algunos casos solo se toman engranajes simples, en otros ya se elabora un tren de engranajes. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar esos factores como espacio disponible, datos de entrada del motor a utilizar, el par a resistir por dichos engranajes, y de ahí el tamaño y espesores de los engranajes. Son datos del fabricante. Es fundamental tener en cuenta todos estos factores, ya que de ello dependerá el diseño final del reductor, sea el esperado. Por ejemplo, si necesitas hacer girar un muelle, un resorte, en máquinas expendedoras, o necesitas las medidas máximas del reductor largo, alto y ancho, un par de salida, la fuerza mínima, el par de salida y la fuerza mínima que debe poder ejercer para poder mover dicho muelle, y el objetivo que contenga el carril de la máquina, pues todo eso son los detalles que vamos a determinar. Entonces, el cálculo de engranajes. Para aprender a calcular los engranajes, lo haremos sobre un eje simple y luego sobre un tren de engranajes o un sistema más compuesto. Acá en esta gráfica que tú puedes observar hay diferentes tipos de engranajes. Primero comenzaremos como un recto, luego el helicoidal, que tú te fijas tiene un ángulo, está el de en forma de V, que es este que ves acá, el cilindro dentado en un recto interior, acá ves un externo y un interno, acá es el interno, aquí tenemos el exterior. Luego el cónico recto, fíjate que son los empleados, estos ejes perpendiculares son los empleados para el cálculo de dirección, y lo tenés con cónico recto y con cónico helicoidal. Y helicoidal hipoide, que también pues tiene ciertas características que te van a servir precisamente para darle mejor fijación y menor ruido. Y existen otros tipos de mecanismo, que es el piñón cremallera. El piñón cremallera es el que tú ves este piñón sobre un tornillo sin fin o una cremallera, que también lo puedes decir rueda dentada y tornillo sin fin, que es utilizado en mecanismos, por ejemplo, de transmisión automotriz. Este mecanismo lo llevan los vehículos y pues es muy usado en muchos usos industriales. Entonces el primer mecanismo, el simple, donde tenemos una fuerza motriz con una dirección, con un movimiento, una fuerza conductora, ya te lo da un motor, por eso es el motriz, el eje motriz, ya te lo puede dar un motor, y esta es la rueda conductora, que cuando esta gira, una gira en un sentido, la otra va a girar en sentido contrario. Entonces un engranaje, este es el ejemplo de un engranaje, ese engranaje simple, ya cuando es un compuesto ya tiene un tren de engranajes. Estos son más de 2 ruedas dentadas, y este es muy sencillo, fíjate, el número de dientes de la rueda
la rueda 1 y la velocidad de rueda 2, número de dientes, mira, número de dientes rueda 1 y la velocidad de la rueda 1 es igual al número de dientes de la rueda 2 y la velocidad 2. Esta es otra relación, mira, muy sencilla. Luego, acá tienes el resumen de lo que te acabo de escribir, donde tenemos Z, el número de dientes, y N, la velocidad en revoluciones por minuto o RPM. Esto te lo da la placa del motor. Y luego la velocidad de RPM se llama N para no confundirla con la velocidad V en metros por segundo, que son diferentes. Entonces veamos acá, Z1 es igual a N1, si sabemos que el número de dientes es de 10 y gira a 100 RPM, y el otro tiene 20 dientes y gira a 100 RPM, la rueda conducida o de salida girará a 50 RPM. El engranaje del reductor pues nos da este tipo de ejercicio, de resultado al ejercicio. Entonces tú observas algo bien sencillo, donde nos pide calcular la velocidad de la rueda N2. Si tú sabes que la rueda N1 tiene 20 dientes y la rueda 1 tiene 10 dientes, la rueda 1 está girando a 100 RPM y la rueda N2 está a este interrogante. ¿A cuánto es la velocidad de N2? ¿Por qué no le pusimos V2? Ahí te dijo que era precisamente para no confundirlo. Entonces definíamos fácilmente que la velocidad 2 iba a ser igual a ¿quién? A la velocidad 1, que sería 10 por 100, dividido entre el número de dientes que tenemos ya despejado, te da 20. Se elimina este 0 y te queda precisamente 50 RPM, que es la respuesta que estás viendo acá. Bien chicos y chicas, esta es la segunda de las cápsulas informativas para determinar la relación que hay entre un engranaje y otro, la velocidad de uno y la del otro. Espero que sean de tu total agrado y satisfacción, pues nos vemos próximamente en una secuencia de aprendizaje y en el control de lectura, donde te evaluaré precisamente velocidades de diámetros y número de dientes. Nos vemos en el próximo video. Pasen feliz día.